Básicamente está hablando de cambios de signo y de probar y probar y probar tantas veces como sea necesario en el polinomio, si estamos cercanos o no a cero y si nos vamos acercando más o menos a cero en la medida de que vamos evaluando. ¿Ya? Entonces por eso se habla de un algoritmo iterativo. Un tema interesante respecto a eso es lo que se llama la teoría de errores. Dice, al aplicar un método numérico o un método iterativo o un método directo, su resultado es aproximado, ¿cierto? Y por lo tanto, se debe tratar de estimar la precisión, ahí debería decir, está mal escrito, de esta. Voy a corregir después esos errores de escritura. Sea X, Y que asterisco, números reales, donde X se aproxima, o X asterisco se aproxima a X, entonces el error básico, ya lo ocupamos en un algoritmo, pero el error básico, el error absoluto es este. En el fondo, si yo quiero saber cuán parecidos, o quiero tener una noción de qué error estoy cometiendo en un algoritmo, entiéndase lo siguiente, estoy suponiendo que un algoritmo me entrega el valor X asterisco. Eso es lo que estoy suponiendo. Y el valor real es X. Entonces la pregunta obvia es, ¿cuánto difiere el X asterisco del X? Y eso se calcula con valor absoluto, ¿cierto? La diferencia entre los dos. Y eso es una medida de precisión de X asterisco, conocida como el error absoluto. Es clásico, es lo que uno ha hecho siempre, pero es una primera medida de estimación del error. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ya, el ejemplo es bien claro acá. Hay dos ejemplos. Miren, dice, sea x1 igual a 5,1448. Vamos a suponer que x1 es ese valor. Y vamos a considerar como si ese fuera el exacto. Este fuera el exacto. Y el aproximado es este numerito que está acá al lado, que es el 5,1448. Para ese valor x1 y x1 asterisco yo calculo el error absoluto. Y la diferencia, obviamente, coloco los números, hago la diferencia y saco el valor absoluto. ¿Ya? ¿Por qué es importante el valor absoluto? Porque no interesa mucho el signo, interesa la magnitud. ¿Ya? Interesa la distancia que hay entre estos números y la distancia que los separa, no importando el sentido, es 0,0002 o 2 por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? En el segundo ejemplo, tenemos x2 igual a 0,0006 y x2 asterisco 0,004. Entonces, si yo calculo el error asociado, nuevamente me da el mismo número que arriba, 0,0002 o 2 por 10 elevado a menos 4. ¿Sí? Entonces, la pregunta obvia es, el error 1, o sea, la conclusión es, el error 1 es igual al error 2. Miden el mismo valor, 0,0002. Entonces, ¿quién aproxima mejor, x1 asterisco o x2 asterisco? Y lo que quiere decir este ejemplo es básicamente que uno podría quedarse con la idea de que en realidad el x1 y el x1 asterisco y el x2 asterisco aproximan de la misma manera a sus respectivos valores x1 y x2. ¿Por qué? Porque la magnitud que nos dio es la misma. Sin embargo, este error absoluto a veces es engañoso y no nos dice toda la verdad porque no nos estamos refiriendo respecto a qué estamos calculando. Entonces surge la noción de error relativo, que es esto que está acá abajo, que como en todas las cosas nos va a decir, ya, ahora vamos a calcular un error, vamos a usar el error absoluto, que es lo que ya está definido arriba, pero le vamos a decir con respecto a qué queremos medir ese error. Y eso hace una diferencia importante. Por lo tanto, si yo replico el mismo ejercicio anterior, ocupo lo que ya tenía, por ejemplo, la diferencia entre x1 y x1 asterisco, que es esto, pero lo divido por x1, ¿sí? Y en el caso del 2, calculo lo que ya tenía, x2 menos x2 asterisco, y lo divido por el valor de x2, ustedes se dan cuenta que, o se pueden dar cuenta que hay números distintos. El resultado tiene un número distinto. Este número que está aquí, en el error relativo 1, me da un número que es 0,0000
3. 8, 8, 7, 4, etc. Tiene muchos más números. Pero en rigor está estableciendo un número que es 0,4 ceros, 3, 8, 8, etc. Y en el de abajo obtengo solamente 3, 3, 3, 3 periódicos. Entonces, ¿cuál de los dos errores es más pequeño? El de arriba, es obvio. El primero. Ya. Sí, el cálculo es obvio, pero la interpretación es la que yo quiero rescatar. Lo que estamos calculando arriba es cuánto difiere en la aproximación del número x1, que se llama x1 de asterisco, de x1, pero con respecto a x1. ¿Sí? Con respecto a x1. En el segundo estoy calculando cuánto difiere el x2 de la aproximación x2 asterisco respecto al valor x2 exacto. Y ahí uno se puede dar cuenta que en esos dos ejemplos, que al principio un error absoluto daba lo mismo, en realidad no es lo mismo. En el primer caso se está cometiendo un error mucho, mucho más pequeño que en el segundo. Por lo tanto, ahora sí yo puedo dar una respuesta. O la respuesta a esta pregunta. ¿Quién aproxima mejor? ¿El x1 asterisco, el x2 asterisco? X1 asterisco. X1 asterisco. Y la respuesta la puedo complementar así. Esto es un número. Este también es un número. Pero eso lo puedo llevar a porcentajes porque el porcentaje es una manera más didáctica de entregar la situación. La respuesta sería esta. X1 asterisco es aproximadamente 0,0033%, ¿cierto? Más que. Porque acá salen porcentajes, si ustedes se fijan. Y en la segunda aparece un 33%. Obviamente eso se calcula cuando uno quiere calcular el porcentaje, agarra este número y lo multiplica por 100. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que dirían ustedes? ¿Cómo lo materializarían dando una respuesta? La respuesta sería x1 asterisco aproxima a x1, ¿cierto? Con un error relativo de un 0,033%. Sin embargo, el segundo, x2 asterisco, aproxima a x2 con un 33,33% de error. Por lo tanto, el error primero es mucho menor que el segundo error. ¿Ya? Así que el tema del relativo a es súper importante. En el día de hoy, dado que estamos en esta situación del COVID, una de las cosas que yo me he dado cuenta que en la prensa no se entiende mucho es, por ejemplo, cuando hablan de las tasas de contagio o las tasas de muertos, por ejemplo, lo que está, o la tasa de contagio, y nadie pregunta, y los periodistas, fíjense que no preguntan respecto a qué. Y las tasas de contagio, y que era lo que decía Mañan el otro día, decía, es cada 100.000 habitantes, es cada, no sé, 200.000 habitantes. Estaba dando el respecto a qué, para que la gente se situara en el contexto de lo que tenía que entender. Así que por eso esto es algo relevante. Acá hay otro ejercicio que es mucho más claro y habla de lo mismo, exactamente lo mismo. Dice, supongamos que deseamos medir la longitud de un puente y la longitud de un perno. Este es un clásico, en todos los libros lo pueden encontrar. Si no es este, algo parecido. Dice, cuyas longitudes exactas, la longitud del puente son 10.000 centímetros y la longitud del perno son 10 centímetros. Están puestas en las mismas unidades, respectivamente. Dice, después de hacer mediciones en terreno, o sea, hay una persona que la mandan a medir con un determinado instrumento, que obviamente debería ser una wincha o una wincha láser, no sé. Él la midió. Él obtuvo esto de respuesta. El puente, con la medida que hizo la persona en terreno, le dio 9.999 centímetros y la del perno le dio 9 centímetros. Y la pregunta obvia es, con la medida que hizo esta persona, ¿dónde se cometió un mayor error? Calculamos el error en el puente. Son los 10.000 menos los 9.999 dividido por 10.000,
se obtiene 1 partido por 10.000, 0,0001 centímetro. Se calcula el perno, perdón, 10 menos 9 partido en 10, y me da un décimo, que es 0,1. Claramente, ¿dónde se cometió un menor error en la medida? En la medición del puente. En la Porque medición del puente, porque el error cometido es del orden de, ¿cuánto? eh, 10 elevado a menos 4. ¿Cuánto? 10 elevado a menos 4, ¿no? 10 elevado a menos 4, claro, pero porcentualmente, para que se entienda, en porcentaje, ¿qué error cometieron en el puente? En medir el puente, o esta persona cometió en medir el puente. 10%. Cometió un Un error porcentual. 0,01%. 0,01%. 0,0. Exactamente, 0,01%. Sin embargo, el error que se cometió en la medida del perno es de un 10%. 10%. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces aquí queda claro que el error relativo siempre va a ser una mejor estimación, o sea, una mejor interpretador, no una mejor estimación, sino que un mejor interpretador de las cosas. ¿Estamos? Ya. Lo último, para que cerremos aquí, porque yo les dije que esta clase iba a ser clase 0 introductoria, la próxima semana vamos a ir con más detalle, pero este apunte les queda a ustedes disponible para que sigan trabajando en él y así podemos también ir avanzando más rápido. Dentro de los tipos de errores fundamentales están los errores iniciales, es decir, cuando uno trabaja con un algoritmo y mete un valor inicial y ese ya viene con un error, obviamente es un error que es casi inherente porque siempre hay que partir de algo y bueno, uno tiene que asumir que lo está cometiendo. Los errores de redondeo, fíjense que los errores de redondeo tienen que ver con que, y lo vamos a ver en detalle, con que el número de cifras que nosotros vamos a trabajar está limitada. Por lo tanto, esos errores de redondeo básicamente tienen que ver con el hecho de que si yo voy a trabajar con un número de cifras, siempre voy a cometer un error al hacer un cálculo. Los de truncamiento, bueno, básicamente tiene que ver con la forma del algoritmo. Cuando uno trabaja, por ejemplo, miren, si uno tiene una función exponencial, que todos la conocemos, si ustedes se dan cuenta, una función exponencial cerquita del cero, bueno, en cero vale 1, pero uno podría, por ejemplo, calcular la recta tangente a la exponencial en el cero y entiende que la recta se parece mucho, mucho, mucho al comportamiento de la función exponencial. Estoy poniendo el caso de la exponencial para que piensen en algo, pero en general estoy pensando en cualquier función, ¿eh? Entonces uno podría decir, bueno, pero si aproximo con una recta, el instrumento que estoy usando no me define la misma función, pero me define algo parecido, pero que yo puedo usar en cada uno de los valores cerquita del valor en cuestión. Por lo tanto, a esa herramienta que es la recta, ¿cierto? En el fondo lo que estoy tratando de hacer es cometer, o lo que estoy cometiendo, digamos, es un error de truncamiento. Porque alguien podría decir, bueno, y si ocupo una recta, ¿por qué no ocupo una cuadrática mejor para aproximar la exponencial, que se parece más? Bueno, eso sería mejorar la herramienta, y mejorar la herramienta significa que en el fondo estoy cometiendo un error menor de truncamiento. Y finalmente lo que habla de errores de propagación es básicamente los errores que yo cometo en algún momento. Después, cuando yo trabaje numéricamente con operaciones matemáticas entre los valores, voy a seguir cometiendo y esos errores se van a heredar. ¿Sí? O sea, si yo sumo dos números y cometo un error al sumarlos, después ese resultado a lo mejor lo voy a multiplicar por otro número o por otra constante. Y ahí nuevamente voy a cometer un error, pero ya tenía ese error asociado antes. Entonces, por eso habla de una lógica de propagación del error. Y eso se puede medir, matemáticamente se puede medir. ¿Ya? O sea que el error va a ir creciendo, va a ir disminuyendo dependiendo del tipo de operación que yo vaya realizando. Exactamente, sí. Ya. Sí, la verdad es que siempre va a ir creciendo, porque si tú cometes un error una vez, ahora, lo que uno está dispuesto a hacer o a ejecutar es decir, bueno, yo aguanto hasta cierto límite nomás el error, porque no me da mucho los resultados y puede ser catastrófico el uso del algoritmo. Pero siempre hay técnicas de mejoramiento siempre hay
por ejemplo, por ejemplo, hay muchas maneras de escribir una función algebraicamente en distintas formas, ¿sí? Claro, sí, Entonces, yo entiendo que tiene que haber a lo mejor algún tipo de algoritmo que tiene que ser un poco más eficiente o un poco más rápido que el otro. Así como usted hace mención de que los computadores antiguos se demoraban más en llegar a un resultado y los nuevos no porque tienen mayor capacidad. no, pero yo no estoy, para aclararte una cosa, yo no estoy hablando de la velocidad, estoy hablando de que el error se propaga. Sí, sí, no, sí, sí. Ya. Entonces, a lo que me refiero es lo siguiente. A mí me cuesta mucho explicarle a los alumnos en álgebra, por ejemplo, por qué es bueno simplificar los resultados de las expresiones que uno llega. Porque lo típico que te preguntan, o en cálculo, en, no sé, pues, profe, ¿es necesario simplificarlo? A lo mejor a usted también le ha pasado. Y, y uno llega a la conclusión, y en este curso se ve como evidente, decir, bueno, la expresión simplificada, ¿qué gracia tiene? Que si uno la quiere evaluar, evalúa menos veces porque la precisión está simplificada. Sin embargo, en el otro caso, como tiene mayor condimento de expresiones algebraicas, tiene que evaluar muchas más veces. Si ustedes evalúan muchas más veces un número en un computador, van a estar cometiendo muchas más veces un error. Y por lo tanto, a eso me refiero con la propagación del error. ¿Se queda claro, no? Sí, ya ahora Sí, sí, más claro. sí, ahora sí. Ya. Respecto a la convergencia, esto es una definición que aparece que es una definición algorítmica. Esto lo encuentro en un libro también de computación, más que de matemáticas, pero eh, tiene relevancia. Se dice que un algoritmo es estable, si pequeños cambios en los datos iniciales produce correspondientes cambios pequeños en los resultados finales. Si eso no ocurre, se le llama inestable. Es decir, si a datos iniciales que yo le ingreso produce grandes cambios en los resultados de salida, se habla que ese algoritmo es inestable. Ya, entonces, la definición de estabilidad pasa por esta condición. Este SVN que está aquí podría ser el error absoluto como el error relativo en un procedimiento algorítmico. ¿Ya? Entonces yo calculo un error al inicio de un proceso y después voy calculando todos los errores posibles que me van dando al ir calculando este proceso. Y si ese enésimo error se mantiene de alguna manera lineal, ¿sí? O si su crecimiento se mantiene dentro de una lógica lineal, no estoy diciendo que esté precisamente sobre la recta, por eso aquí hay un aproximado, pero si se mantiene en rigor algo lineal, entonces nosotros podemos decir que nuestro algoritmo es estable. Sin embargo, si ese error comienza a crecer de manera exponencial, ¿sí? Entonces está claro que el error crece y por lo tanto mi algoritmo es inestable. ¿Ya? Esa definición es bien, ¿cómo se puede decir? Es bien Profe, general. error, Sí, ese dime, error dime. es referente al error absoluto, ¿verdad? No, puede ser el error absoluto o puede ser el relativo. Cualquiera de Ah, las ya, dos. ya, perfecto. Cualquiera de las dos tú puedes calcular, porque igual son medidas de. Ya, Ya. Por ejemplo, el caso que aparece abajo es una sucesión trivial. La sucesión P sub n, que es un tercio a la n con n mayor que cero. Entonces, con una condición inicial P 0 igual a 1, que en realidad, bueno, aquí está puesta la condición inicial porque no está pensado el n igual 0, pero si uno pensara el n igual 0, pues tiene el mismo valor. Está pensada así nomás. Si uno calcula los valores de esta sucesión, el primer valor, cuando n vale 0, vale P1, ya lo está puesto. En n igual 1 vale un tercio, así que por eso está escrito aquí el número un tercio. Después para n igual 2 está el 0,1 periódico y así podemos cambiar y llegar, por ejemplo, hasta al n igual 10. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces lo único que se hizo fue echar a correr la sucesión de valores.
a partir de un valor inicial que era el 1. ¿Sí? Sí. Entonces, si consideramos esta sucesión, nosotros podríamos generar esta misma sucesión, pero por dos algoritmos distintos. ¿Ya? Y a esos algoritmos distintos, estudiarle la estabilidad, que es lo que aparece como en el ejemplo que voy a mostrar a continuación, pero, aquí hay una diferencia. Los números que yo tengo puestos en este ejemplo son los números reales, es decir, aquí hay infinitos decimales, por eso están los 3 puntitos ahí. ¿Sí? Sin embargo, los ejemplos que vamos a ver ahora, vamos a obtener valores similares a eso, pero estamos ocupando, o vamos a ocupar, un error de redondeo, ¿cierto? En cada etapa, y vamos a ocupar 5 cifras significativas para expresar mi número. Entonces, con el algoritmo 1, si ustedes se fijan, P sub n es otra sucesión si quieren, pero si uno lo hace con una aritmética de todos los decimales, obtiene los mismos valores que ya obtuve con la sucesión anterior. Pero la diferencia es que P sub n se obtiene como 1/3 multiplicado por el valor anterior. Entonces esto es lo que se llama una ecuación recursiva, o sea, depende de la anterior. Pero si este algoritmo nosotros calculamos el primer valor, nos va a dar 1, porque P0 valía 1. Tomando ese primer valor y poniéndolo acá adentro, nuevamente, ahora me va a dar 1/3 por 1, ¿cierto? Que sería 1/3. Pero fíjense el resultado aquí, no dice 1/3, dice 0,33333. ¿Por qué? Porque estamos ocupando 5 cifras significativas para expresar el número, ¿ya? Y redondeo. ¿Qué quiere decir el redondeo? Lo vamos a explicar después con mayor detalle, pero el redondeo es lo que hacemos nosotros con nuestras notas. Cuando ustedes sacan las notas, piensan en el 9.5 y dicen estoy aprobado. ¿Sí? Bueno, aquí como es 3 el que sigue, me queda ahí en el 3. Profe, tengo una duda. Cuando Dime. usted habla de cifras significativas, ¿son las cifras que vienen después de la coma o no? ¿O No son las necesariamente. cifras que se ven en No. la... Es que mira, es que hay dos cosas. Y eso es lo que yo voy a explicar con detalle en la materia que sigue el próximo lunes, en todo caso. Pero la pasa es que hay ya. una confusión. Para hablar de cifras significativas, no es necesario poner los números como 0 o como algo. Ahora, los números tienen una gracia, que siempre se pueden poner como 0, algo que es distinto de 0. Entonces hay una diferencia entre cifras significativas, ¿sí? Cifras significativas y cifras decimales. No es lo mismo. ¿Ya? Ahora, en el ejemplo que yo estoy dando acá, para que no te confundas, todos estos números que están aquí, los pongo como 0, algo, y cuento 5 cifras después de eso. A eso me refiero con las 5 cifras significativas. Por ejemplo, mira, el 1 que aparece allí, uno da la impresión que no tuviera 5 cifras significativas, pero el 1 se puede escribir como 0,100000, ¿cierto? 40, por 10 elevado a 1, ¿sí? Entonces también tiene 5 cifras significativas. A eso es lo que me estoy refiriendo. Ya. ¿Ya? El algoritmo 2, bueno, y todos estos números que fueron generados fueron en base a tomar el anterior y ponerlo en el algoritmo y calcular nuevamente. Entonces, en realidad, tomo este numerito, lo pongo ahí y calculo nuevamente y le vuelvo a sacar las 5 cifras significativas. Lo mismo puedo hacer con este otro algoritmo 2, pero ahora este algoritmo 2, para calcular el P sub n, depende de 2 anteriores. Eso también es una ecuación recursiva, pero de orden 2. Y para ello ocupo el 1 y el 1/3 y hago el mismo cálculo con las mismas cifras significativas y el redondeo que estamos estableciendo. ¿Qué es lo que puedo leer de aquí? Con el algoritmo 1 llegué hasta la décima aproximación, calculé el P sub 10 y si ustedes se fijan da 0,16934 por 10 a la menos 4. Si recordamos el algoritmo original daba 0,1693 por 10 a la menos 4. Y uno se da cuenta que no son iguales, pero hay algo de parecido tienen, ¿cierto? O sea, es 16,935 y el otro es 16,934. ¿Sí? No son iguales, repito, pero son parecidos.
Sin embargo, en el algoritmo 2, que también me sirve para calcular la misma sucesión, usando todos los números reales, en el caso de redondeo y cifra significativa, en la iteración, o en el n igual 6, ahí aparece un número negativo. ¿Sí? Y entonces lo que dice esto es, mire, el algoritmo 2, no estoy diciendo que esté malo, pero en el caso en que lo estamos usando en este contexto, en que usted está usando redondeo y 5 cifras significativas, el algoritmo 2 presenta un error exponencial y por lo tanto es inestable bajo la lógica de redondeo y 5 cifras significativas que nosotros estamos usando. ¿Se entendió? Sí. Ahora, no está calculado el error, ¿eh? Pero se puede calcular. ¿Cómo calcularían ustedes el error? Tendríamos que tomar, me refiero tendríamos que hacerlo como el error absoluto o el error relativo, dependiendo del caso. Ya, pero por ejemplo, para que tengan claridad, aquí a esta altura, que yo voy a marcar acá, a esa altura yo podría calcular el error 1. El error 1 lo podría considerar como el número que tengo respecto al anterior. Y dividido por Sería el así como valor. claro, el 0,33 menos 1 dividido en el 0,33. ¿No? Claro. ¿Sí? Y después calculo el siguiente como el error 2 entre ese 0,011 por el anterior, y ahí calculo el error 2, y eso lo puedo llevar a un dibujo. Y puedo colocar un dibujo que diga iteración n en el eje horizontal y error en el eje vertical. Y ahí se pueden dar cuenta, o se van a dar cuenta, que eso tiene un crecimiento lineal o aproximado lineal. Sin embargo, este otro, el error que aparece haciendo la misma cuenta, crece exponencialmente. ¿Ya? Por lo tanto, el algoritmo 2, repito, no es que el algoritmo 2 sea malo, es malo o es inestable respecto a la aritmética que le pedimos y al redondeo que también le pedimos. ¿Ya? O sea, no estoy diciendo que hayan algoritmos malos por definición, sino que en las circunstancias que nosotros lo ocupamos, con las condiciones que lo ocupamos, se pueden volver inestables. ¿Ya? Ya, la En próxima el clase... fondo, como para ir Perdón. cerrando un poquito la idea, en el fondo todo depende con eh, en cómo crezca o no el error, o sea, tendría que ser como más lineal, si el error es como cuadrático, por así decirlo, o es exponencial, es decir, es más grande, eso es lo que produce la inestabilidad y por eso se desecha el algoritmo. Claro. Bueno, no es que se deseche, pero en el fondo se refiere a que hay uno que es mejor y ocupo el que es mejor. Ah, ya. A eso se Claro, quiere refiere. decir más que nada como que en el contexto en el que está asociado el ejercicio no te sirve, solo eso. Exacto, en ese contexto. Vale. Porque miren, para que entiendan bien la situación y cerramos con eso. Si ustedes ocupan el algoritmo, el ejemplo original de la sucesión, ocupan el algoritmo 1 y el algoritmo 2 y ocupan todas las cifras decimales que ustedes quieran, esos tres algoritmos dan los mismos resultados. ¿Se entendió? Y ¿Cómo, profe? ¿Me puede explicar de nuevo, por favor, que me perdí un poquito? Y en el P sub n, en el ejemplo original, está la sucesión P sub n, que es esta, ¿cierto? Y si yo ocupo y le doy valor a esta sucesión, obtengo estos valores. ¿Sí? Si ocupo el algoritmo 1, pero en vez de ocupar, o si me dejan ocupar el algoritmo 1, pero con todos los valores decimales que yo quisiera, con todos los números reales que yo quisiera colocar, no duden que el algoritmo 1, el algoritmo 2 y la sucesión original dan los mismos resultados, exactamente los mismos resultados. Entonces, en la aritmética de los números reales, o sea, ocupando infinitos decimales, los tres algoritmos dan lo mismo. ¿Cuándo se producen las diferencias? Cuando yo tengo un espacio limitado de trabajo para expresar los números decimales que yo, o las cifras significativas que yo voy a considerar. Ahí
¿Se entiende, no? Ah, ya, ahora sí. Ahí me quedó claro. Sí. Por ejemplo, para darle un ejemplo bien burdo, ¿ah? Yo que soy medio pelotero, pero si yo tengo 11 jugadores de fútbol, ¿cierto? ¿Sí? 11 jugadores de fútbol, sin distinción, ¿cierto? ¿Dónde yo hago la distinción de esos jugadores de fútbol? En la cancha, ¿sí? En la cancha se ve quién es quién dentro de la gama de jugadores de fútbol que yo tengo. ¿Pero por qué? Porque le estoy poniendo condiciones. Cuando yo digo en la cancha, me refiero a, por ejemplo, que la cancha es de pasto. No todos los jugadores rinden igual en la cancha de pasto. Algunos juegan más en tierra, otros juegan en pasto sintético. A eso me refiero. Básicamente los algoritmos que nosotros estamos trabajando, todos son algoritmos. Todos por definición van a hacer la pega. Pero cuando yo le voy poniendo condiciones distintas a estos algoritmos, se comportan también de manera distinta y unos pueden ser mejores bajo circunstancias que otros. ¿Se entendió ahora? Sí, a ver, sí, ya se me aclaró la voz. Ya. Ya. Lo que queda para la próxima semana. Empezamos con la aritmética de un ordenador. Básicamente se refiere a un dispositivo de almacenamiento, sea calculadora, computador, lo que ustedes tengan, tablet, lo que sea. En la aritmética se refiere a cómo se va, en el fondo vamos a estudiar a cómo se guarda, cómo un dispositivo guarda la información numérica. Y además, después vamos a estudiar cómo esa información numérica se trabaja en relación a hacer los cálculos respectivos que se le pide. ¿Ya? Y ahí aparece toda la gama de lo que hablamos hace un rato de errores de propagación. ¿Ya? Me gustaría mucho que lo leyeran antes y así pudiéramos tener mayor retroalimentación en la clase que sigue. ¿Ya? Pero cualquier duda en la semana por correo me pueden preguntar. ¿Les parece? Vale. Ya, estamos Ya, hablando. una Profe, cosa, se me olvidó algo. Estaba la asistencia disponible en el virtual y yo la dejé abierta hasta las 11:30. Se me olvidó decirles que entraran y que, ¿cómo se llama? Entraran a la asistencia. Pero lo que voy a hacer ahora es abrir la asistencia. Yo no Para... tengo, no puedo Ah, acceder. de veras que todos tienen, ya no. Esta semana no Yo la vamos a poder tampoco. hacer asistencia, ya. Regularicen ese problema. Y de la próxima semana lo que va a aparecer siempre es la ventana abierta en el virtual para que ustedes entren a la asistencia, ¿ya? Ya, pero como vale. no están todos en virtual, no lo puedo hacer ahora, porque si no me va a quedar el registro de algunos y otros no. Así que de la próxima semana lo hacemos, ¿ya? Ya, profe. Vale. Ya. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran? Y si no, nos Profe. despedimos acá. Profe, Profe, ¿es una consulta? ¿Usted graba la clase? No, no No. la he grabado y no la voy a grabar. Si ustedes quieren grabarla, creo que se puede. Sí. Ya, gracias. es que a mí igual porque veo que usted tiene una pizarrita atrás, me imagino que la iremos a ocupar más adelante. Es que la pizarrita no es tan pizarrita. ¿A cuál pizarrita te refieres? ¿A una que ves tú a mi espalda? ¿O la del Teams? No, la de atrás, la de su espalda. Te informo que no es pizarra, es una puerta. Ah, ya, para que vea más Una o menos puerta. la resolución de cámara. Si rayo la puerta me matan. Ya lo estamos viendo. Entonces, es que tengo una resolución de cámara horrible, entonces dije, chuta, si es No, pizarra voy a estar no, mal por eso. Le si podemos tengo, aportar pintura blanca, profe. no, tendría que ser pizarra. Oye, no, si yo tengo pizarra en todo caso, pero mira, el viernes hice clase yo en pizarra, en pizarrón, y habían alumnos que me decían que no se veía bien, otros me decían que se veía espectacular, pero no sé, po. Yo creo que la próxima semana puedo ocupar pizarra si quieren. No, yo entendía que pizarra, aquí hay una aplicación también que es de pizarra, que yo puedo usar, pero Horrible. es como para escribir algo matemático, capaz que esté toda la clase dándome vuelta. Entre pulso y Entonces, mouse puede que no se entiendan bien. Haya un error relativo. sí, no, sí, exactamente, así que no creo que sea muy bueno ocuparlo. ¿Ya? Ya, Acá aparecen blog de notas y cosas como esa y aparece una pizarra, pero no es muy aclaratoria. En todo caso, también está la disponibilidad de una tablet que se están gestionando para ver si se pueden usar. Esa sí que
escriben bien y se ve clarito, ¿ya? Sí, eso sería. Pero, Ya, profe. pero no depende mucho de mí, ¿eh? Depende de la gestión que está haciendo la universidad. Ya, los dejo en libertad de acción. Nos vemos entonces y por favor regularicen el tema del virtual que necesitamos estar todos incluidos.